Nosotros estamos listos para entrar al tema editorial de la mañana de hoy. El Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización es este recurso que permite a los gobiernos, tanto al federal como a los estatales, darles viabilidad en un momento de crisis. El COVID es una de ellas. El COVID-19 en el mundo, pues, obligó a los gobiernos a detener su recaudación. Sin embargo, debemos reconocer que antes de que el COVID se hiciera presente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había dilapidado ya los recursos. Le quiero poner esta gráfica para que pongamos un poco de contexto. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le entregó una bolsa de 361,122 millones de pesos. Usted ve en el año 2019, el COVID se presentó en noviembre del 2019 en China, en Wuhan, pero no fue hasta el 2020 cuando en México tuvimos la crisis. Para el 2019, Andrés Manuel había dispuesto la mitad de los recursos del Fondo de Estabilización. Le quedaban solamente 197,021 millones de pesos. Para el 20, que ya era la crisis de COVID que estábamos entrando, había solamente una bolsa de 11,419 millones de pesos y de ahí no ha hecho pues más que disminuir. En el 2022 comenzó una recuperación con apenas 27,514 millones y para este 2023 va en un ligerito ascenso de 39,484,30 millones. Julio César González, de ese tamaño es el boquete que ha dejado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Honestamente, no creo que en un año alcance el gobierno de México a recuperar los niveles que le habían dejado los gobiernos a lo largo, pues, de que se creó este Fondo de Estabilización, Julio César González. Oye, Jesús, y lo que preocupa realmente a la población mexicana y debería de estar preocupando también a las autoridades es en la recuperación de este fondo, porque este fondo se tiene que usar exclusivamente para la estabilización de la economía de nuestro país. Es decir, cuando en los municipios o en los estados pasan situaciones extraordinarias, como en su momento lo vivimos en el COVID-19, y que por ello pudiera estar bajando la recaudación de impuestos y que ello impacte en las percepciones del gobierno federal en los recursos, bueno, pues es importante porque de ahí surge este fondo y de ahí se saca el recurso para poder, digamos, amortizar este faltante de recursos y evitar un impacto económico en nuestro país. Hoy en México, solamente en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en más de un 80% se ha disminuido este fondo. La pregunta es, ¿en qué se lo ha gastado el presidente de la República este fondo que está etiquetado y que está ahí para en casos de emergencia, en caso de que la recaudación fiscal disminuya en las entidades federativas? ¿En qué se ha utilizado? Esa es la pregunta que se le hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que al día de hoy no ha sido capaz de responder. Agregaría, Julio César González y amigos del auditorio de Origen Informativo, otra reflexión. El gobierno del presidente de la República ha contratado deuda lo que va del año 2019 al 2022, una contratación de deuda por el orden de los 3 billones de pesos. Para el presupuesto de egresos de la Federación del 2024 hay una deuda de 2 billones de pesos. Sumada a la deuda que el gobierno de Andrés Manuel va a dejarnos a todos los mexicanos, son 5 billones de pesos de deuda, más el consumo de fondo de estabilización, más el consumo de los fideicomisos que eliminó bajo el argumento de que eran fideicomisos que solo estaban saqueando a la nación. Mucho del dinero que ha consumido el gobierno de México está protegido bajo reserva y dicen que se abrirán pues en qué se gastó el dinero dentro de 2 o hasta 5 años de reserva, Julio César González. Oye, Jesús, y nada más para un dato para reflexión para el auditorio de Origen 360, yo le preguntaría, ¿usted se escandalizó, satanizó a los neoliberales anteriormente, llamados neoliberales, a los gobiernos anteriores por el Fobaproa? Bueno, pues no, una noticia, para que lo tenga en consideración. Esto que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador equivale a 3, por lo menos 3 Fobaproa. Y yo le pregunto, ¿dónde está esa indignación social? ¿Dónde está esa molestia del mexicano por este endeudamiento que nos está heredando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Los expertos analistas en economía han señalado incluso que el escenario que podría estar dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador a la siguiente administración, sea quien la encabece, Xóchitl Gálvez o la misma Claudia Sheinbaum, tendrá un panorama bastante sombrío en materia de economía.